Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Cuando hemos hablado ya varias veces del momento de la Anunciación, ¿verdad? Cuando el ángel le dice a la Virgen, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Y después le añade, no temas María porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo al que pondrás el nombre de Jesús. La Virgen Santísima, que ya estaba desposada con José, pero que no pensaba tener hijos, que quería mantener eso que no es extraño en algunas mujeres de Israel, que para pedir que viniera el Mesías pronto ofrecían el sacrificio de no tener hijos. De no tener hijos. Y la Virgen pues se sorprende ante la embajada del ángel y la llamada del ángel a tener un hijo. Porque para Dios nada es imposible, termina diciendo el ángel. Se cumplía la profecía de Isaías, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El pueblo hebreo está bastante familiarizado con las profecías que señalaban a la descendencia de Jacob a través de David, el que estamos leyendo estos días en la misa diaria, como portadora de las promesas mesiánicas. Pero lo que no podía imaginar al Mesías que iba a ser el mismo Dios hecho hombre. Ellos sabían que el Mesías tenía un valor grande, que liberaría a su pueblo. Algunos concebían como una liberación, digamos, del poder romano. Y eso que los judíos, o los israelitas, vamos a decirlo en plan general, habían pasado por distintas ocupaciones. Habían pasado por muchas ocupaciones, desde que empezaron a desarrollarse como pueblo en Egipto, y después ya tuvieron que pelearse allí con la tierra prometida, con los cananeos, etcétera, 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 y después que fueron viniendo ocupaciones que los babilonios, los asirios, después ya llegaron los griegos, después llegaron los romanos. Y ellos concebían al Mesías como el libertador de la opresión del pueblo. Otros, en cambio, sabían que el Mesías no sería una liberación física, o si quiere, por las armas o por el poder, como habían hecho los macabeos. Consideraban que era la liberación del pueblo espiritualmente, que les conduciría, pues, no a la patria como hizo Moisés por el desierto, sino a la patria celeste. Por eso el nombre de Sión, Jerusalén, Sión, para ellos era muy importante. Y salía en todos los salmos, etc. Y los cristianos lo hemos tomado de ellos y lo seguimos utilizando para la Jerusalén celestial. Te digo esto porque no hemos de pensar que el Dios libertador o liberador va a ser para nosotros un Dios que vaya arreglando los problemas del mundo que nos rodea a golpe de puñetazo en la mesa,
O como le dijo Jesús a Pilatos, si yo quisiera, pues mandaría, o mi padre mandaría legiones de ángeles que me libertarían. Pero ese no es el camino. El camino que Dios ha querido es nacer en una familia como nosotros, vivir en una familia como nosotros y crecer en esa familia y enseñarnos que todos esos años de vida normal y corriente en una familia es el camino que Dios quiere para nosotros. Para nosotros. Son muchos los frutos que podemos obtener acudiendo a la Sagrada Familia, acudiendo a Jesús, a María y a José, para que nos ayuden a recorrer ese camino. La familia, no olvides que es querida por Dios, es el camino querida por Dios. Se llama muchas veces a la familia la iglesia doméstica, porque es el germen, después de la iglesia universal. La iglesia como cuerpo de Cristo, ¿no? Y nosotros hemos de acudir al Señor y pedirle que nos ayude a pesar de las muchas dificultades o muchos ataques. Leía esta mañana o ayer que Bill Gates y su mujer, pues, y su fundación van a destinar miles de millones, este año a muchas labores sociales, pero también bastantes millones a promocionar el aborto. Es tremendo que no es atacado solamente la familia, atacada a la persona humana, ¿no? Esos multimillonarios que difunden esas campañas de asesinatos, de muertes y de destrucción de la familia, porque cuando una mujer aborta se rompe, cuesta mucho después que esa mujer se recomponga por dentro, aparte de las muchas cosas que se producen en la sociedad, porque en el fondo es un negocio, el aborto es un negocio clarísimo, y fomentado además por los poderosos de la tierra para controlar la población y poder controlar a los pueblos. La Virgen nos enseña a cumplir en toda la voluntad de Dios. Hágase en mí según tu palabra, le contesta al ángel. Y ahí tienes a la mujer más amada de Dios, aquella que es también la más amada del mundo, la más invocada de todos los tiempos, una chica joven en una población pequeña del norte de Israel, en Galilea, en Nazaret. Podemos decir, bendita eres entre todas las mujeres. Y en función de su maternidad fue rodeada de todas las gracias y privilegios que le hicieron digna morada del Altísimo. Fue concebida inmaculada, sin mancha alguna, y le concedió tantas gracias que por debajo de Dios no se pudiera concebir mayor, decía el Papa Pío XI, y que nadie fuera de Dios pudiera alcanzar a comprender. Pío XI hablaba en la bula Ineffabilis Deus cuando está proclamando la Inmaculada Concepción. Todos los privilegios y todas las gracias le fueron dadas para llevar a cabo su vocación. Ella nació para ser Madre de Dios, escogida por la Trinidad Beatísima desde la eternidad, y también es Madre nuestra. ¿Cuántas veces podemos repetir esa oración antigua? Acuérdate, Virgen Madre de Dios, cuando estés delante del Señor, de decirle cosas buenas de mí. Pues le pedimos a la Virgen, a mí me gusta mucho este frontal de altar, porque ahí se representada la dormición de la Virgen. La dormición de la Virgen, como sabemos, no se sabe si la Virgen murió o simplemente se durmió. Pero hay teólogos que dicen, pero ¿cómo se va a morir la Virgen si ese cuerpo llevó dentro de sí a Jesús, Dios hecho hombre?
Bueno, también se le puede contestar, también Jesús murió y es Dios hecho hombre. Pero bueno, también hay personas que dicen, bueno, no, sería una simple dormición. La realidad es que estarían los apóstoles alrededor de ella. Hay distintas tradiciones que dicen que un apóstol no estaba y entonces la Virgen se le apareció cuando ella subió al cielo. Bueno, pues, pero estarían los apóstoles ahí alrededor de ella. Y ella se marchaba al cielo, consciente de que desde el cielo nos ayudaría más. Es algo que decía San José María. Pues sí, la Virgen desde el cielo nos ayuda más, es Madre nuestra. Y ella nos enseña a vivir esa vocación, esa vida familiar. La vocación es también cada uno de nosotros el punto central de nuestra vida, el eje sobre el que se organiza todo lo demás. Vocación que recibimos a la santidad en el momento del bautismo. Por eso la santidad no es algo para privilegiados, le gustaba repetir a San José María. La santidad es para todos, todos estamos llamados a la santidad, porque en el bautismo Dios nos escogió como hijos suyos. Y desde entonces empezó a crecer en nosotros esa vida de Jesús, esa vida de santidad. Por eso te digo que el modelo es Cristo, porque nos vamos pareciendo cada vez más a Él. A mí me gusta recordarle a la gente que cuando yo no estaba en el cielo, San Pablo sí puede decir, ni ojo vio ni oído yo, pero yo no estaba en el cielo. Pero cuando Jesús recibe el bautismo, y entonces desciende la paloma sobre él y se escucha esas palabras, este es mi hijo amado. Pues cuando tú llegues al cielo, Dios Padre te mirará y dirá, este es mi hijo. Porque te habrás parecido a Jesús, será cada vez más Jesús. Más Jesús. Pues la vida familiar, en esa vida de familia, esa vocación a la santidad, esa vocación a la santidad. La vocación es la llave que abre las puertas de felicidad verdadera. Y hay personas que no quieren conocerla y prefieren hacer su propia voluntad en vez de la voluntad de Dios y quedarse en una ignorancia culpable en vez de buscar con toda sinceridad el camino en que serán felices, alcanzarán con seguridad el cielo y harán felices a otros muchos. El Señor, a lo largo de nuestra vida, nos va haciendo llamamientos particulares. Esto no lo digo yo. Por ejemplo, escuchábamos en la comida este hombre que hablaba de ese hijo suyo con parálisis cerebral. Pues esa es una llamada también de Dios, o si quieres, un llamamiento particular en la vida de ese hombre, y de esa mujer, y de esos niños, que formaban parte de la familia. Cuando les envía a Alvarito, y Alvarito tiene eso, parálisis cerebral. Pues eso lo explica muy bien, y yo digo, lo he aprendido de él, San Juan Pablo II. Juan Pablo II, en el año internacional de la juventud, pues es cuando empezaron las jornadas mundiales de la juventud. Y recuerdo que el Papa, estábamos en el UNIF, allí en Roma, y el Papa, a alguien le comentó, uno de los que hizo la pregunta, o lo que fuera, habló de la carta que había escrito a los jóvenes. Dijo, esa larga carta que nos ha escrito a los jóvenes. Y el Papa con cierta sorna dijo, sí, me ha salido un poco larga, pero bueno, si esto lo dicen los del UNIF, ¿qué dirán los otros? Bueno, pues efectivamente salió un poco larga, y además en plan polaco, que dando vueltas va sacando cosas y va sacando cosas. Pero la carta es muy bonita porque, y tiene toda su validez ahora, porque va explicando que como la persona humana, el hombre y la mujer, empiezan su vida y Dios también va descendiendo y se va haciendo encontradizo con el hombre y la mujer en momentos de la vida. Pues sí, eso es lo que va haciendo el Señor con nosotros, llamamientos particulares concretos, que nos necesita. Él nos va necesitando. Y por eso nosotros,
porque decía además, lo hemos leído tantas veces, pero San José María lo hablaba, porque no es la vida corriente y ordinaria la que vivimos entre los demás conciudadanos, nuestros iguales, algo chato y sin relieve. Es precisamente en esas circunstancias donde el Señor quiere que se santifique la inmensa mayoría de sus hijos. Es necesario repetir una y otra vez que Jesús no se dirigió a un grupo de privilegiados, sino que vino a revelarnos el amor universal de Dios. Todos los hombres son amados de Dios, de todos se espera amor, de todos. Y Dios nos llama a través de esas incidencias de la vida de cada día, en esa vida que ya te digo, vida familiar, fundamental, clave, en esa vida laboral, en esa vida social, en esa alegría con las personas con las que convivimos, en los afanes humanos de nuestros compañeros, en la muniduencia de la vida de familia. Dios nos llama también a través de los grandes problemas, conflictos y tareas que definen cada época histórica, atrayendo esfuerzos e ilusiones de gran parte de la humanidad. Señor, que te busquemos. Si hablamos en otras meditaciones de la oración posibilita el que hagamos las cosas con motor propio, no porque nos lo dicen, no porque lo hemos leído, no porque alguien nos lo recomienda, sino porque lo hacemos con motor propio, porque tú nos lo estás diciendo, tú nos estás iluminando, tú nos estás orientando. Y entonces, cuando te encontramos a lo largo del día en las distintas circunstancias, como decía San José María, hemos de santificar el trabajo, santificándonos nosotros y santificando a los demás. Ya sea el trabajo que sea, Lo importante es que sea un trabajo digno, honrado. Esta mañana veía en un comentario en una red social de un conocido mío de hace muchos años ya, del año 84 concretamente, que además, que daba gracias a los que habían rezado porque su madre, que estaba enferma y había ido a ir al hospital, pues ya estaba en casa, y sacaba una foto no sé, porque no era el SAMUR, porque eso sería en Madrid, sino los médicos, los enfermeros que la llevaban hasta la habitación de la casa. Pero, pues este hombre, en la vida que yo le conozco, ha ido cambiando de trabajo muchas veces, o por lo menos 4 veces, que yo sepa. Sí, 4 veces. Pues mira, pero ahí está, trabajando y rezando, y procurando acercar a su familia y a todos a Dios, y procurando a sus amigos, y buscando ofrecer el trabajo bien hecho, a pesar de las dificultades que tiene sacar un trabajo adelante, ¿no? Porque además ha tenido dificultades, pero como es un tipo con mucho empeño, pues lo va sacando. Y nosotros acercamos a los demás que nos rodean a Dios. De verdad, procuramos poner a Dios en medio de esas relaciones que tenemos. Cuando San José María empezó a hablar de vocación al matrimonio, hace casi ya un siglo, la unión de estos dos conceptos solía generar desconcierto, cuando no hilaridad. Vocación, matrimonio. Como si hablara de un pájaro sin alas o de una rueda cuadrada. Y en un punto de camino lo dice: ¿te ríes porque te digo que tienes vocación matrimonial? Pues la tienes, así, vocación. Esta anécdota, un poco larga, yo no sé de dónde saqué, yo creo que es de México, por el tono de la anécdota es de México. Alberto me contó que cuando iba al parvulario jugaba con sus primitas a decir misa y a muchas otras cosas. Ya en el colegio pensó ser cura,
pero no se lo dijo a nadie. Cuando tenía 14 años, le pareció que Ruth, una amiga de sus primas, era la chica más guapa del mundo. Un día, en una fiesta, se besaron y puso su foto en la cartera. Con ocasión de los exámenes de final de bachillerato y primer año de carrera, casi se olvidó de Ruth. Durante una estancia en el extranjero se escribieron. Aquel mismo verano se planteó despedirse de Ruth e irse al seminario. Lo consultó con un amigo íntimo y con un sacerdote, y ambos le animaron a pensarlo, a tratar más a Dios y a pedirle luces. Un día leyó Camino y se encontró con estas palabras que yo te acabo de leer. Te ríes porque te digo, tal. Volvió a hablar con el sacerdote y éste le dijo que decidiera libremente si casarse o no. Pero lo que estaba claro es que Dios quería que fuera muy amigo de Jesús y de la Virgen. Al poco de acabar la carrera, Alberto se casó con Ruth. Tuvieron 7 críos y ya termina. Comieron perdices y fueron muy felices. Pero bueno, esto ya es. Tanto que ambos piden a Dios todos los días que llame uno de sus hijos a seguirle en el celibato. Bueno, es que es la mentalidad de la vocación. No es una mentalidad rara, ¿no? Es vocación. Tanto una como otra, cualquiera, al celibato, al sacerdocio, al matrimonio. Y por eso tienes vocación, tienes llamada de Dios, tienes ayuda de Dios. Cuando en el momento del matrimonio, de la boda, la diferencia que hay entre cuando va uno a casarse al juzgado o a donde quiera, o al ayuntamiento o va a una iglesia, es que está el sacerdote, dice. Sí, está el sacerdote ahí. Pero el sacerdote no simplemente es un testigo cualificado, que lo exige la iglesia, que sea un testigo cualificado el sacerdote, sino que además es Dios el que dice, yo estoy aquí en medio de vosotros y me comprometo a estar con vosotros todos los días de vuestra vida, para sacar adelante. Por eso, conscientes de que en esa vida familiar es donde el Señor está, en esa vida diaria tuya. Tú eres el santo, dice un salmo, y habitas entre las alabanzas de Israel. Dios, el santo, quiere vivir en medio de las vidas normalísimas de las familias. Vidas llamadas a convertirse por el cariño en alabanzas a Él. En cielo, aun con todos los defectos de fabricación de esta sede provisional que es la vida. Porque estamos aquí provisionalmente. Vamos de paso. O como decía lo que escuchábamos esta mañana en la lectura audio, es que lo que estaba comentando este autor, o este pedagogo y este profesor, era un libro suyo, que se titula así, efectivamente, y él lo va comentando. Elogio de las familias sensatamente imperfectas. Porque todas las familias tienen defectos, tanto el padre como la madre, como los hijos, todos. Pero lo importante es ser sensatamente imperfectas. Acudimos al Señor pidiéndole que sepamos querer. En la película, que muchos de vosotros no recordaréis, se titula El violinista en el tejado. Los protagonistas forman un matrimonio bien avenido, judíos, creo que es en Rusia, sí, con 6 hijas que sucesivamente van enamorándose y contrayendo matrimonio. 6. Entonces, el padre, al observar el apasionado enamoramiento de una de las hijas y pensando que él no siente eso hacia su esposa, se dirige a su mujer, dice el nombre pero no otro, algo confundido, y mantienen el siguiente diálogo.
Le dice el marido a la mujer: ¿me amas? ¿Te amo? Sí, ¿me amas? Durante 25 años he lavado tu ropa, guisado tus comidas, limpiado tu casa, te he dado hijos, he ordeñado la vaca. Después de 25 años, ¿por qué me hablas del amor? Soy tu mujer. Todo eso ya lo sé, pero ¿me amas? Durante 25 años he vivido contigo, luchado contigo, pasado hambre contigo. Durante 25 años mi cama ha sido la tuya. Si eso no es el amor, entonces, ¿qué es? Entonces, ¿me amas? Supongo que sí. Y dice el marido: y yo supongo que también te amo. Esto no cambia nada, pero incluso así, después de 25 años, es bonito saberlo. Así que hay que decírselo, ¿eh? Hay que decirlo a pesar de 15, 25, los años que sean, ¿no? Hay que decirlo. Que le quieres, que le quieres, que le quieres. Y demostrárselo. A veces le doy charlas a matrimonios con esos lenguajes, de los 5 lenguajes del amor. Y hay que saber descubrir lo que a la mujer o al marido le gusta, o le demuestra, le llena de amor, por decirlo así. Entonces hay que saber descubrirlo para dárselo, porque a lo mejor es distinto en un caso que en otro. ¿Cuántas veces ocurre que el marido se está dejando, eso a veces es el ejemplo que pongo, se está dejando el fin de semana entero construyendo, pues no sé, una casita de madera en el jardín para que los niños puedan meter ahí las bicis, para que la mujer pueda meter pues la máquina que no utiliza o la planchadora o que sea tal y tal otra cosa tal, y al final del día la mujer está con mala cara, al final del fin de semana. Y él dice: ¿y por qué está enfadada conmigo si llevo todo el fin de semana haciendo una cosa para ella? Pues porque a lo mejor no te has fijado en que ha cambiado el peinado. Y ella lo que quiere es que le digas que está muy guapa con el peinado. El otro día una profesora del colegio del Prado dijo, porque estaba hablando, era mi cumpleaños, entonces, estaba hablando de no sé qué, estaba ahí en medio de todo el mundo. Dijo: porque yo tengo 35 años. Y dijo: chica, pues no los aparentas, ¿eh? Dijo: de verdad, oye, muchas gracias, me ha mejorado el día. Bueno, es que se lo cree, es broma. Pero hay que decírselo, es decir, que es verdad, es decir, que la gente se sienta querida, que se sienta alabada, que se sienta reconocida. Y lo mismo pues tenemos que hacer, y eso es querer, eso es querer. Aunque te cueste decirlo, aunque no te cueste hacerlo, aunque estés cansado, aunque no tengas ganas, aunque... Bueno, eso es querer. Eso es querer. Y así, de ese modo, se van haciendo las cosas. Así se va construyendo el amor. Así vamos agrandando el corazón, porque vamos saliendo de nosotros mismos hacia los demás. Hacia los demás. Hay un pasaje de la Biblia que a mí me gusta mucho, a veces lo utilizo en las lecturas de la boda. Tobías le dices, bueno, primero, sabes que Tobías lo manda a su padre, Tobías senior, le manda a cobrar una herencia, y entonces, pues allí, en la herencia que de un familiar, pues conoce a Sara, y que es una pariente suya, más o menos lejana, y se casa con ella. Entonces su padre, Tobit, que le envía de viaje para procurarle un dinero de cara al futuro, se preocupa por transmitirle en primer lugar su herencia más importante. Le dice, antes de emprender el viaje: respeta a tu madre, no la abandones mientras viva, complácela, no entristezca nunca su corazón, guárdate, hijo, de la fornicación. Si algo te sobra, dalo con generosidad al pobre, y que tu ojo no mire cuando des limosna. Alaba al Señor Dios en todo tiempo, ruégale que oriente tu conducta, y así tendrás éxito en tus empresas y proyectos. Y cuando ya se va a volver Tobías con su mujer, Sara, su suegra, que se llama Edna, se despide de él así: delante del Señor te confío a mi hija, no le hagas daño jamás, ve en paz, hijo, desde ahora soy tu madre y Sara tu mujer.
No entristezca su corazón y no le hagas daño jamás. Qué cosas más bonitas. Eso sale en la Biblia. Y es bonito que Dios haya querido que eso nos llegue a nosotros para comprender la grandeza de la vida familiar y de los hijos, ¿verdad? Y de ayudarnos mutuamente. Es la hora, ya he pasado. Terminamos pidiéndole a la Sagrada Familia, a Jesús, a María y José. Hay muchas oraciones bonitas para poder acudir a José, María y José. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús, María y José, que esté siempre con los tres. Pero acudimos a los tres para que ellos nos enseñen a querernos mutuamente y a mirar siempre en medio de las personas que nos rodean, que está Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.